Hola a todos, gracias por estar conectados. De nuevo aquí en los estudios de Facebook por segunda vez. Me reciben como si fuese, me siento como en casa. Aquí estamos con los chicos de Facebook y de Random, listos para recibir sus preguntas. Pregunten lo que quieran sobre la novela y sobre mis otros libros. También pueden conectarse a través de Me Gusta Leer Argentina y de Historias que Enamoran. Otra cosa que les quiero recordar es que el sábado nos vemos en la feria, los que puedan ir, y si no, es una buena oportunidad esta para que me hagan las preguntas que me habrían hecho en la feria. Bueno, Jimé, si te parece, podemos empezar. La primera pregunta es de Belia Mazzoni de Cefarino, que dice: Hola Flor, me gustaría saber cómo fue tu infancia, a qué jugabas y con quién. Pregunto porque la niñez es la marca indeleble de los recuerdos de la adultez. Te mando un gran cariño desde San Basilio, Córdoba. Totalmente. Dicen que la infancia es el patio o el jardín donde jugamos toda la vida. Mi infancia fue muy linda en Córdoba. Vivíamos en un barrio de gente joven. Jugábamos en la calle, me acuerdo, eso ya no existe. Jugábamos con mi hermana, con mi prima que vivía al lado, mucho a la escondida, bicicleta, y moríamos por jugar a las muñecas también. No teníamos la cantidad de juguetes que tienen ahora, pero teníamos pocos, pero nos pasábamos el día jugando a las muñecas, a la casita, como decíamos, haciendo comidita. Muy normal la infancia, y hermoso recuerdo. Y también me acuerdo de una casita que mi papá construyó con sus propias manos en Carlos Paz, que no era casa, era un rancho, pero bueno, moríamos por ir a Carlos Paz, nos divertíamos muchísimo ahí, en contacto con la naturaleza, íbamos al río. La verdad que mi infancia es un recuerdo muy lindo que tengo. Josefina Maggio nos pregunta: Hola Flor, ¿estás en algún proyecto ahora? Jerome merece su historia. Sí, claro que Jerome merece su historia y ya la tengo ahí. Me bulle la historia de Jerome, me dan ganas de sentarme a escribir. Pero acabo de terminar una novela que la escribí hace poco en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es una novela que no tenía pensado escribir, la novela me eligió a mí, o sea, no tiene nada que ver ni con los proyectos que yo tenía pensado, el libro del hijo de Roger Blackraven o el último de Nacidas. Una novela que, como les digo, me eligió a mí. En realidad era un cuento. Empecé a escribir estos cuentos de historias de amor de mujeres mayores, de más de 40, porque me parecía que también estaba bueno hacer historias no siempre de chicas jóvenes y divinas, sino mujeres ya un poco más grandes, con sus historias a cuestas. Empecé a escribir estos cuentos. Cuando empiezo a escribir el tercer cuento, me empezó a adquirir, eran 30 páginas primero, después 40. Bueno, me consolaba yo, hay cuentos largos en la historia de la literatura, Desayuno en Tiffany es largo, los cuentos de Henry James son largos, pero el cuento ya cuando llegó a 400 páginas dije, no, Flor, esto no es un cuento, y fue adquiriendo un volumen tan grande y que ya se convirtió en novela. Así que ese proyecto que lo acabo de terminar, espero que lo vean pronto en las librerías. Y siempre tengo proyectos en mente. El tema de Jerome sí, es uno de ellos. Y como les digo, ya tengo ideas en la cabeza. Paula Russelli dice: Acá las piscianas reclaman el Nacida de Piscis. ¿Para Sí, cuándo? como les digo, debería haber empezado a escribir Nacida de Piscis, era mi proyecto. Así, pero como les cuento, esta novela barra cuento me atrapó y la empecé a escribir y la terminé hace poco. Pero la idea es, cuando pase la feria y cuando pase mi temporada acá, sentarme a escribir el libro de la pisciana, nacida bajo el signo de los peces. Marisa Pavoni dice: Hola, tengo para decir que con tus libros aprendo mucho. Gracias por eso. Mi pregunta, lo que más me impactó del libro, Book, sus dos caras. ¿Cómo lograste ver su alma? Saludos de Luján. Book, sí, ha sido un personaje, creo que de mis personajes macabros ha sido el que más ha provocado estupor entre las lectoras, porque de odiarlo en la primera, no quiero hablar mucho porque no quiero arruinar la intriga ni el suspenso del libro, pero de odiarlo en la primera parte vemos otra cara, ¿no?, del personaje.
porque creo sinceramente que puede haber gente con una capacidad de destrucción y de perversidad muy grande, que en algún punto algo los vuelve a la humanidad, les recupera su humanidad. Y creo que Book encontró ese punto. No quiero decir qué, pero a través del amor, justamente, que él siente, él revela esta parte vulnerable, esta parte amorosa, y en cierto modo se redime. Pero había un mafioso siciliano que a mí me impactó mucho, el mafioso siciliano más importante, creo, de la historia de la mafia de Cosa Nostra, que se llamaba Totò Riina, que se convirtió prácticamente en un punto de la historia de su vida. Manejaba Sicilia y gran parte también de Italia. Y él era de una capacidad de destrucción y de perversidad terrible. Pero por otro lado, era tan magnífico esposo y padre. Amaba tanto a su mujer y a sus hijos, los cuidaba y los protegía tanto, que a mí me impactó siempre ese personaje. Creo que sin habérmelo propuesto, después cuando yo releí la historia dije, hay mucho de esto acá. Y esa cosa de una persona que tiene una capacidad, pero de perversidad importante, y por otro lado era un ejemplar padre de familia y esposo, ¿no? La amaba a su esposa, le era muy fiel, a los hijos los adoraba. Los hijos tienen un excelente recuerdo de él, ¿no? No del mafioso que mataba a medio mundo. Y creo que inconscientemente fue eso un poco lo que me hizo crear este personaje de Book. Pero sí, sé que ha provocado, incluso ha provocado, en las lectoras ha provocado como sentimientos de horror, como diciendo, ¿cómo puede ser que no lo odie tanto? Sí, son personas muy complicadas, muy perversas, pero que bueno, en algún punto también tienen capacidad para amar, a su modo. Jime. Cintia Coni pregunta, ¿cómo se te ocurren los nombres de los personajes? Todo lo que sea nombre, título, son cosas que muchas veces no se piensan mucho, o sea, vienen a la mente. Cuando estamos tratando una novela como la de la Diana, en donde se desarrolla mayormente en una realidad que no la conozco, los nombres van surgiendo a través de la investigación, cuando leo sobre ese lugar, sobre la historia, entonces van apareciendo nombres. De hecho, tengo un listado con nombres femeninos y masculinos de origen yugoslavo. Y bueno, la verdad que los que más me van gustando, por ejemplo, el nombre Lazar es un nombre muy común, especialmente en Serbia, porque ellos tienen el famoso príncipe Lazar, que fue el que los turcos otomanos vencieron en la batalla de Kosovo en el año 1389, creo que fue, sí, 1389. Entonces, ese príncipe Lazar, que si bien perdió y murió en la batalla de Kosovo, y los turcos se hicieron con toda esa parte de los Balcanes, es un nombre muy querido. Lo mismo Sava, tienen un santo, creo que es San Sava, los serbios. Y es como, no sé, para nosotros Juan prácticamente, Lazar. Entonces, además de que era un nombre muy común, me encantó. Pero el resto, cuando se trata de nombres en castellano, bueno, son los que a mí me gustan, los que me parecen poderosos, los que tienen personalidad. Además, soy una absoluta convencida de que nomen omen, en el nombre está el destino. Hay que tener cuidado cómo se nombra a la gente, porque el nombre, en realidad la palabra tiene mucho poder, pero cuando le doy el nombre a alguien, es muy fuerte. Antiguamente, sobre todo los druidas, que eran de una gran sabiduría y tenían un conocimiento oculto muy grande, a veces algunas cosas no las nombraban por la energía y el poder que tenía la palabra. Así que soy muy cuidadosa al momento de poner nombres, me fijo el significado, más allá de que me guste a mí el nombre, me fijo en el significado, si va para este personaje o no, porque nomen. Tela Maris Vázquez nos pregunta, hola Flor, me encantaría que cuentes qué te inspiró a escribir Me llaman Artemio Funes. Es una historia apasionante y cómo relacionás la historia argentina con los personajes. Sí, me llaman Artemio Furia, no Funes. Sí, acá puso Funes, después dije Spa. Hay una película Funes, me acuerdo,
creo, con Graciela Borges. Me llaman Artemio Furia. Es una especie de continuación del Cuarto Arcano. En cierta forma yo quería seguir con los personajes del Cuarto Arcano porque, bueno, uno también le cuesta separarse de los personajes. Y sobre todo quería, a través de ese libro quería manejar la venganza, porque es una historia de venganza, no quiero decir mucho para aquellos que no la leyeron. Y ideé todo una venganza muy complicada, en donde obviamente iba a tener que estar el perdón de por medio si la cosa tenía que seguir. Eso fue lo que me impulsó, digamos, la base de la historia, el primer, la célula más minúscula de la historia era: yo quiero hacer una historia en donde haya una venganza que involucre a los protagonistas y donde para poder superarla tenga que haber en algún punto perdón de la parte de la víctima, ¿no es cierto? Después, no quiero contar mucho, insisto, por el tema de que no quiero arruinar la intriga, incluyo el tema de la muerte, porque tuve una relación muy linda de amistad con una lectora muy jovencita, en donde ella me hablaba de que había perdido su hermano 10 años antes, era chica, 9 años tenía ella cuando lo pierde el hermano era bastante mayor, estaba estudiando medicina, y como la familia nunca había podido, en cierto modo, superar, olvidar por supuesto no, pero ni siquiera superar eso, y me impactó, ¿no?, esto de la pérdida, del duelo, de duelos que a veces no se acaban nunca, y también lo quise incluir, pero eso fue después. Incluso le cambié el nombre porque Artemio, su verdadero nombre es Sebastián, pero yo le había elegido otro nombre, y elegí Sebastián porque el hermano de esta lectora se llamaba Sebastián. Pero no quiero decir que mucho más. Pero también el libro fue moldeado a partir de eso, ¿no? Querer incluir el tema de la pérdida, de la muerte, del duelo, que asusta tanto, ¿no es cierto? Y de un tema que no hablamos, es tabú. No entiendo muy bien por qué, porque nos morimos todos y nos iguala. Pero fue difícil incluirlo ese tema, y se enojaron mucho las lectoras conmigo, pero me pareció importante. Así que fue la venganza y la pérdida, los dos temas que me impulsaron a crear esta historia. Y la Revolución de Mayo también, toda la investigación que hice me sirvió de marco espectacular para introducir los personajes. Mónica Elizabeth González nos pregunta: Florencia, coincido con todas las lectoras, simplemente una genia. Me pregunta, gracias. Me pregunto, ¿alguno de tus libros se llevarán a la pantalla grande? Ay, qué pregunta. No sé, chica, a mí me encanta porque muchas me escriben y me dicen: ¿por qué no haces tus libros, películas o series? No depende de mí, o sea, yo no soy experta en el tema, necesito un productor, un director, lo que yo puedo hacer es ceder los derechos si considero que el productor y el director van a hacer un buen trabajo con mi obra. Pero lo cual he tenido ofrecimientos, pero nunca se han concretado. Siempre falta el dinero, los libros son muy costosos porque son de época o porque esto o porque lo otro, pero no pierdo la fe que algún día lo voy a lograr. Lo que sí quiero que sea algo bien hecho, que nos quedemos todas contentas, porque muchas veces hemos visto libros llevados a la pantalla que no nos gustaron tanto, y no, yo quiero que sea algo bueno, y quizá para eso haya que esperar un poco que aparezca el productor y el director justos, pero ya va a llegar, no perdamos la fe. Vanessa Cabecera pregunta: ¿habrá tercera parte de La Diana? Quedaron algunos cabos sueltos, que no los nombro para no hacer spoilers, muy atenta, y vos, Flor, no sos de dejarlos. Como tengo pensado hacer la historia de Jerome y también me gustaría hacer la historia de Colia, esos cabos se podrían atar en esas historias. Como historia de la Diana, no, siento que ya la cerré. Pero no me crean mucho, porque una vez dije que nunca iba a ser la continuación de Lo que dicen tus ojos y después escribí Caballo de Fuego, y 3 libros. Pero en principio siento que la historia de la Diana quedó muy cerrada, muy bien cerrada.
más allá de esos cabos sueltos que ya sé cuáles son. Podríamos usarlos en el libro Caballo de Metal, porque Jerome es un caballo de metal, y en la historia de Colia. Veremos. Teresita Nazari dice, tus historias me atraparon, Kamal y Francesca, Elaya y Matt, ¿existe alguna posibilidad de continuar? Sí, bueno, justamente. En la Diana, en cierta forma, están en la historia de la Diana, en Aquí hay dragones y en esta que tiene, no sé si no aparece en pantalla, pero está, no sé, está. En Dime quién es como Dios están todos los personajes, un poco a través de estas historias pueden saber cómo siguieron sus vidas. Y cuando escriba más específicamente la historia de Jerome y si Dios quiere la de Colia, ahí voy a ahondar un poco más. Pero sí, la idea es esa, porque yo también, como les decía antes, me cuesta a mí separarme de los personajes, soy taurina. Tauro es un signo que no puede soltar, es un gran problema que tenemos. La pérdida, soltar, dejar ir, no es tan fácil. Entonces por eso creo que sigo escribiendo historias de la historia y el personaje y se repite. Bueno. Valeria Pinos pregunta, hola Flor, tengo casi todas tus novelas, pero pregunto, de todos tus personajes, ¿con cuál te identificas más? Saludos de Estados Unidos. Con Rafaela y con Camila, porque son las dos taurinas. Rafaela de las Flores, que es la protagonista de Me llaman Artemio Furia, y Camila, que es la protagonista de Nacida bajo el signo del toro. Son las dos taurinas y me identifico mucho con ellas, con sus inseguridades, con su taurinidad, ¿no es cierto? Esa cosa nuestra tan somos un poco sibaritas, nos gusta la comodidad, nos gustan los perfumes, nos gustan las texturas, la comida. Con ellas me identifico. A las demás, no me identifico para nada, pero sí las admiro muchísimo. Me encantaría ser como la Diana, me encantaría ser como Matilde, me encantaría ser un poco como cada una de ellas. Les admiro el valor, la tenacidad, pero sí, con esas dos sí, con las demás las admiro. Yani Rosa pregunta, ¿basaste alguna característica de alguno de esos personajes en alguien conocido o de tu entorno? De los personajes, supongo que estará hablando de los personajes de... Dime quién es como sí. ¿Físicamente o espiritualmente? Me parece que viene más por el lado espiritual. No. La Diana es un personaje armado como consecuencia de lo que a ella le toca vivir, ¿no es cierto? Esa guerra feroz que vivieron en Bosnia entre 1992 y 1995, y ella crea este personaje porque ella era una chica común y corriente, como podría haber sido yo misma, de hecho es del año 1971 como yo, en una familia muy bien constituida, trabajaban todos juntos, el padre, la madre, se querían, y de repente la guerra los parte al medio, los destroza, y ella crea este personaje, muy escorpiano lo de la Diana, ¿no? Esta cosa de autoinventarse, crea este personaje que no es ella en realidad, ella es Marillana, no es la Diana. Pero lo crea para protegerse, para sobrevivir, por eso sobrevive a semejante horror, si no, no hubiese sobrevivido, o se hubiese vuelto loca, que un poco le pasó a su hermana Leila, ¿no? No, pero no me inspiré en nadie, creo que fue la lógica de decir, bueno, si vivió esto, tiene que ser esto. Y bueno, Lazare también es en parte eso, ¿no? La consecuencia de haber sufrido abuso de niño. Lo que sí, cuando empecé a escribir esta historia, me dije a mí, era muy difícil escribir la historia de amor de la Diana porque era una chica que, partamos de la base, no se la podía tocar, sufría de este horror de enfermedad que se llama fenfosfobia, que no permiten que se los toque, sufren ataques de pánico si se los toca, y yo cuando dije, bueno, a ver cómo escribo esto, porque una historia de amor sin contacto físico es difícil. Entonces yo me dije, me parece que tienen que darse dos cosas. Uno, que el protagonista tiene que haber sufrido situaciones de abusos similares. Solamente una persona que las ha sufrido te puede entender íntimamente. Y dos, cuando se conozcan tiene que ser así como una cosa fulminante. O sea, te veo y te reconozco como de otra vida. Para que la Diana pudiéramos romper un poco esa
ese escudo que tenía ella detrás del cual se ocultaba. Bueno, así lo hice y así lo llevé a cabo. Pero no me inspiré en nadie de mi entorno, no. Flor Cutri pregunta, hola Flor, te sigo desde los 16 años y Sí. leí todas tus novelas. Quería saber, ¿cómo superas un bloqueo al escribir? No sé, puede sonar medio soberbio y vanidoso, pero no, hasta ahora toco madera, no hay madera por acá. No tuve ningún bloqueo hasta ahora. Sí, puede ser que te sientes a escribir una mañana y digas, bueno, a ver cómo escribo esta escena o cómo si... Pero no, bloqueo así, bloqueo onda, ¿me quiero matar? No. O tengo que ir al psicólogo, no. Hasta ahora. Puede pasar. ¿Qué haría si me pasase? Creo que dejaría por un tiempo, oxigenaría la mente, leería. Nada mejor que leer para distraerse. Yo siempre repito la frase de Emily Dickinson que decía, no hay mejor, ella decía barco porque era del siglo XIX, no hay mejor barco que un libro para viajar a tierras lejanas. Me iría a viajar a tierras lejanas con los libros, leería, me distraería y no me obsesionaría con eso, con que estoy bloqueada. Ahí es cuando te empantanas más. No tenerle miedo al bloqueo. Uno no puede tener creatividad los 365 días del año. A lo mejor haría meditación, porque hay una parte del cerebro que trabaja la creatividad, ¿no? Y a veces esa parte del cerebro la tenemos tan sometida por la otra parte, que es la parte de las leyes, de la matemática, del cálculo, del lenguaje como código, que apabulla la parte. La tecnología también nos mata, mata la inspiración y la creatividad, porque usa la otra parte del cerebro. Entonces, trataría de salirme un poco de las cosas así que hago usualmente y trataría a lo mejor de meditar, de estar en contacto con la naturaleza. No es que la naturaleza, por ver una montaña nevada, te vas a inspirar, no. Es que la naturaleza te va a hacer volver a vos mismo, a tu esencia. Es sanadora la naturaleza. Pero lo último que haría es preocuparme y obsesionarme con que estoy bloqueada. Eso sí, no lo hagan porque me parece que es peor. Julie Brusa tiene otra pregunta difícil, que es, ¿cuál de todos tus libros recomiendas? Ah, no. Ya lo dije 1000 veces. Como pedirle a una madre que diga cuál es tu hijo favorito, no. Recomiendo todos. Bueno, dice Andrea, ahora que la espera tan larga por fin terminó, ¿cuáles serán las futuras obras ya en puerta, no en un futuro lejano, como las historias de Jerome y Colia? Sí, ya lo dije. Bueno, acabo de terminar esta novela que les conté. Muy peculiar. Enseguida que la empiecen a leer se van a dar cuenta que el registro es completamente distinto de mis otras novelas. De hecho, como les contaba, originariamente era un cuento, así que está escrito en primera persona. Ustedes saben, mis novelas no están escritas en primera persona, salvo el del diario de en Indias Blancas, el diario de Blanca Montes, y en el caso de la Diana, el diario de la Diana. Pero yo escribo en tercera persona. En cambio, esta novela, como era cuento, y yo para escribir cuentos uso la primera persona, empecé a escribirla así. Habla ella, habla él, habla ella, habla él. Ese es el proyecto más cercano que tenemos. Y sí, después quisiera escribir nacida bajo el signo de Piscis, que no va a ser fácil. Piscis es un signo complicadísimo, el último del mandala zodiacal, un signo de muchísima sensibilidad, son muy esotéricos, suelen ser, cuando no se reprimen porque tienen miedo, porque la gente los mira como locos, suelen ser videntes, perceptivos, tienen a veces sueños premonitorios, así que es un signo de alta complejidad. Y sí, después me gustaría escribir la historia del hijo de Roger, de Alexander Black Raven, probablemente ambientada en la época de Juan Manuel de Rosas, una época muy complicada de la Argentina. Y bueno, y espero que así hasta que me haga vieja. May Recimil dice, hola Flor, después de tanto tiempo de estar investigando para la Diana, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando terminaste de escribirla? ¿Qué sensaciones y emociones te generaron? Te quiero mucho, besotes Delphi, Esme y Dios. En general, cuando termino de escribir un libro, lo tengo que empezar a leer
todo de nuevo porque no me puedo separar de los personajes inmediatamente. Con la excusa de que lo tengo que leer para pulirlo, para corregir y en realidad lo hago por una necesidad de que no puedo dejarlos ir. Pero con la Diana fue especialmente fuerte ese sentimiento de no dejarla ir. Una novela, yo no lloro cuando escribo las escenas, pero en este libro sí. Este libro algunas escenas las escribí llorando porque es un libro muy fuerte, de un sufrimiento humano muy grande que uno siente empatía. Y necesité enseguida leerla. Y la leí muchas veces, hasta que ya siento que me voy calmando y que ya la puedo soltar un poco. Y bueno, y enseguida después me puse a escribir esta novela cuento y fue muy sanadora. Esta novela que escribí, que les contaba antes, me ayudó a despegarme bien de la Diana. Me atrapó la historia. Una historia nada que ver con la de la Diana, creo que por eso me fui al otro lado, sin conflicto bélico, es una novela ambientada en Buenos Aires en el 2015, muy porteña la novela me parece, pero creo que la necesitaba. Yo digo que esta novela es Venus y la novela de la Diana es Marte y Plutón, los dos agarrándose a piñas. Esta novela es Venus y creo que la necesitaba, fue sanadora para mí, porque después de todo lo que leí, investigué para lo de la Diana, me quedé bastante mal. En algún punto me deprimí también. Así que fue muy fuerte. Laura Lego pregunta: hola Flor, me encantan tus historias, gracias por escribirlas, aprendo mucho. Gracias. Estoy leyendo la historia de la Diana 2. ¿Cuánto tiempo te lleva dar vida a un libro? Escribís tanto que no me molesta, al contrario, encantada. Soy de Misiones, me fascinó la trilogía del perdón. Ay, qué lindo, Misiones. Fuimos a Misiones con Miguel antes de empezar a escribir la trilogía del perdón, fuimos a las cataratas con la excusa de investigar para la novela, pero no, qué lindo ese lugar, madre mía. Mira, la Diana fue particularmente larga porque la investigación llevó mucho tiempo, porque además yo en el medio de la investigación tuve que cortarla porque me empezó a hacer mal leer tanto horror. En un punto me enojé con la humanidad, me enojé con lo que sea que nos rige, Dios, Ser Supremo, Cosmos, Universo, lo que quieras, me enojé con eso. Estaba enojada y me empecé a deprimir, entonces la tuve que cortar a la investigación un tiempo. Ahí fue cuando empecé a escribir estos cuentos de mujeres, señoras grandes, y después, bueno, retomé más tranquila. Enojada estoy también, sigo un poco enojada. Entonces la investigación se extendió mucho tiempo. Pero en general estoy un año investigando y más o menos 6 meses, a veces si en los libros muy largos, un año también. En realidad me toma 1 año y medio, 2 años cada libro. Pero la Diana fue bastante más el tiempo que me llevó. Pero bueno, salieron 2 libros de 800 páginas. Mi capacidad de síntesis cada vez está peor. María Alba Muñoz tiene una pregunta exigente que es: Flor, ¿podrías en un libro futuro ponerle un nombre a cualquier personaje de una fan tuya como guiño a nuestro grupo? Sí, lo he hecho. Bueno, ya les conté la historia de Sebastián, el hermano de mi lectora, que ella me escribe pidiéndome: ¿podrías ponerle el nombre de mi hermano? Y me cuenta ahí la historia, pobrecita, que había fallecido, aunque sea de un personaje súper secundario. Yo se lo puse al protagonista. Después, en esa novela de Artemio Furia también le puse Albana a la amante de Artemio porque era una de mis lectoras. Sí, me encanta hacer ese tipo de guiños. Es lindísimo. Me encanta ese flujo de esa relación fluida que tenemos. Sí, escribime por mail y decime cuál. Preguntan cuándo sale el próximo libro. Eso no sé. Como les dije, ya está terminado, lo inscribí, se lo daré a mi editora, veremos, no sé, tengo que ver. Ahora, no sé cuándo van a publicar, Penguin Random va a publicar un libro de, ¿cómo se dice? Una antología similar, no sé si se acuerdan, a la de Hay Amor, y donde va a estar uno de estos cuentos que escribí, de una señora de 56 años. Eso sería lo próximo, pero es un cuento cortito, no sé,
30 páginas. Y después esta novela que supongo que el año que viene saldrá. Por este año ya estamos con la historia de la Diana, que tiene mucha tela para cortar. Paula consulta, ¿dónde transcurre la nueva novela, que debe ser la historia de la Diana? ¿La nueva novela o la que acabo de terminar o esta? Me imagino que debe ser la historia de la Diana, si bueno, no la leyó todavía. La historia de la Diana transcurre en varios lugares, pero básicamente podríamos centrarnos en los Balcanes, Sarajevo y toda la zona aledaña, incluso llegan hasta Montenegro, incluso llegan hasta Kosovo, donde está una base militar norteamericana donde ellos se refugian. Y la novela nueva, porque no sé de cuál hablas, es en Buenos Aires, la que acabo de terminar. Karina Binstock pregunta, Flor, ¿qué autores te gusta leer cuando no estás escribiendo? Leo tanto y tan variado. Estoy leyendo un libro, por ejemplo, de Marco de Nevi, que a mí me encanta Marco de Nevi, que Rosaura a las 10, que se llama Ceremonia Secreta. Y de románticas, bueno, todas, Paulina Simons, leo muchas de las chicas argentinas, leo los libros clásicos, muchas veces los releo, cada tanto releo Jane Eyre, que me encanta, releo Orgullo y Prejuicio. Pero debo ser sincera, son pocos los momentos que yo tengo para leer para mí, para esparcimiento. En general siempre estoy investigando y siempre estoy leyendo libros que no tienen tanto que ver con el esparcimiento, sino con la investigación que estoy llevando a cabo. Ahora es un momento, un impasse, y estoy leyendo te cuento Ceremonia Secreta de Marco de Nevi. Pero si no, siempre estoy leyendo libros que son para la investigación. No leo tanto. Pero sí, si tengo que elegir algo, esta Ceremonia Secreta es rara que lo haya elegido porque no es romántica, pero si tengo que leer romántica, las tradicionales, las que leen todas ustedes. Erika Yacanto dice, hola Flor, amé los 2 libros de la Diana, Al dulce del azar, un bombón. Mi pregunta es, ¿cuándo escribirás una novela con una mujer actual, con las dificultades de hoy, que conozca a su amor verdadero? Bueno, esta novela que les contaba, sí, un poco es así. Ella es una chica, tiene mi edad, un poco más joven que yo, tengo 46, la novela empieza cuando ella tiene 46 años, con toda una vida ya, ¿no es cierto? Y encuentra al verdadero amor a esta edad. Así que creo que esta novela, a pesar de que, insisto, es muy distinto de lo que ustedes están acostumbradas, a muchas les puede gustar por este aspecto, ¿no es cierto? Primero, que no es una jovencita de 20 años. Y segundo, que es, claro, al ser una mujer de 46, tiene toda una vida, un pasado, un montón de heridas, y cómo se puede recomenzar a los 46 años. Yuli Ríos nos consulta, hola Flor, amo tus historias. ¿Qué te inspira para escribir novelas históricas? Besos desde Jujuy. Yo siempre digo que yo escribo lo que a mí me gustaría leer. Y a mí me encantan las novelas que tienen historia. Leíamos tantas novelas históricas. Yo siempre digo que yo aprendí de historia de la Guerra de Secesión, o del periodo de la Regencia, o de la Revolución Francesa, leyendo novelas románticas. Creo que eso está latente en mí, y por eso pongo siempre, hago la ambientación en un momento histórico. A veces pienso que se me va la mano con lo histórico, porque en realidad lo que quiere la lectora es leer la trama, ¿no es cierto? Pero claro, me fascina también toda esa parte histórica, investigué mucho para eso, entonces me gusta, si bien la cuestión histórica tiene que ver con la trama, ¿no es cierto? Está todo hilado ahí para que tengan relación. Pero es eso, ¿no es cierto? Yo escribo lo que me gusta leer, y a mí leer historias románticas en una ambientación histórica me encanta. Me estoy acordando de un libro que no me acuerdo ahora el nombre, del medioevo. Lo que aprendí sobre la realidad del medioevo, europeo por supuesto,
y toda la cuestión de los Plantagenet, que era toda una dinastía inglesa de reyes muy fuerte y poderosa. Bueno, tantos libros que he leído históricos, Lo que el viento se llevó, ahí aprendimos sobre la guerra de secesión, sobre la realidad del norte y el sur. Con Virginia Henley aprendíamos sobre todas las épocas de Inglaterra, lo mismo con Catherine Woodward, muchísima historia norteamericana. Quizá inconscientemente quise traer eso a la Argentina y muchos me dicen que aprenden más historia leyendo estas novelas que en el colegio, que la verdad que le hacen medio bodrio a la historia, pero bueno. Natalia Castañeres dice, Florencia, ¿harías una novela con un personaje histórico de nuestro país? Porque me encantaría uno de Juan Manuel de Rosas. Bueno, Juan Manuel de Rosas es un personaje importante de Bodas de Odio, una de mis primeras novelas. De hecho, este año cumplo 20 años ya como escritora, porque justamente en 1999 publiqué Bodas de Odio. Bodas de Odio es una novela ambientada en mediados del siglo XIX y Juan Manuel de Rosas es un personaje importante. Pero también tal vez lo vuelva a traer en la historia de Alexander Black Raven. Así que lo vamos a seguramente a tener de nuevo como, no, por supuesto no protagónico. No sé si es eso lo que ella pregunta, si haría un protagónico. Me parece que es una historia simplemente que esté Rosas como protagonista. Como protagonista no porque yo no escribo biografías. Si la persona existió realmente, yo no le puedo cambiar su vida. Pero sí uso esos personajes como Roca, Sarmiento, en Indias Blancas, me estoy acordando de Indias Blancas, todos esos personajes famosos, sí son personajes de la historia e importantes, pero protagonistas no, porque a mí me gusta inventar lo mío es ficción, sale de mi invención. Entonces, si yo tengo que escribir sobre, supongamos, Juan Manuel de Rosas, y me tengo que ajustar a su vida, que fue una vida riquísima de episodios, una vida compleja, pero yo no se la puedo inventar. Gise Faulaber dice, ¿cómo nace una novela desde minuto cero? Empecé a escribir después de leer Indias. Muchos consejos de escritura estás recibiendo. Sí, no, la cantidad de gente que está escribiendo es increíble. La creatividad es como ¡pum! Explotó. Es difícil responder esa pregunta porque la creatividad es un proceso absolutamente anárquico y caótico. Es muy difícil explicar todo el proceso en el que vas armando todo. Hay algo que obviamente dispara la primera célula de la novela, pero después es increíble muchas veces de lo que era la historia inicial que yo pensaba, cómo quedó, nada que ver. Me hace acordar un poco a los prototipos de los autos que uno los ve, que son un espanto, y después ese fue el del auto que uno ve en la calle, nada que ver. Un poco es así, ¿no es cierto? Pero cuando estoy en el periodo de creatividad, me vuelve un poco insoportable, según Miguel, mi esposo, porque yo soy una persona muy estructurada y a mí el caos y la anarquía me alteran muchísimo. Pero los tengo que pasar porque ese periodo de creatividad que es básico, es el cimiento de todo, es así. Es una cosa que te dispara una idea y no, esto así, y ay, esto ¿cómo lo hago? Y vas a notar, y ay, no sé si voy a poder. Y es así, es un sobresalto después del otro, te juro estresante. Para mí, por lo menos. A lo mejor un acuariano lo vive, que son el signo de la creatividad, lo vive como una cosa, un remanso, y está chocho. Yo estoy por el piso. Pero bueno, es lo que elegí, ¿qué le vamos a hacer? Pero no se puede explicar, no hay una receta, no se hace en serie. Entonces, creo que es recibir un impulso externo muchas veces o interno, de un sentimiento, de una idea que te nace a vos, y dejar que fluya, a ver cómo se va armando esa bola de nieve. Después sí, hay un punto en que te tenés que sentar a escribir y eso requiere una disciplina. Como digo yo me levanto, como todos ustedes, me levanto y trabajo todas las mañanas como cuando iba a la oficina. Lo único que me ahorro es el transporte público y me quedo en mi casa, lo cual es muy bueno. Brenda Olmos, yendo por el lado de la escritura, nos pregunta,
Para armar la trama de tus novelas, hechos, personajes, etcétera, ¿vas armando escritos y borradores o todo se va orquestando en tu mente? No, no. Necesito ir anotando ciertas ideas. Hay ideas indelebles y hay ideas que se te borran. No me preguntes cuál es cuál. Yo sé que esta idea no se me va a ir de la mente, la voy a tener siempre. Y esta idea que se me acaba de ocurrir, generalmente cuando no tenés dónde anotar, la tenés que anotar. Porque a lo mejor un nombre, algo que sabés que lo tenés que anotar. Te cuento una intimidad, pero a veces estoy en la ducha y se me ocurre algo y le grito a Miguel, Miguel, anota esto, y él sale y anota. Después lo dejo sobre la computadora y yo ya después lo paso a mi archivo de donde estoy poniendo todas las ideas. Pero no he tratado durante 20 años de entender por qué hay ideas que sé que nunca se me van a ir de la mente y hay ideas que tengo que salir corriendo a anotarlas. No lo sé. Estamos acá dirimiendo. Laura Giuletti pregunta, hola Flor, mi pregunta está relacionada a si te seguís perfeccionando como escritora. ¿Te gusta estudiar? Todo el día. El lenguaje, yo uso el lenguaje escrito, ¿no es cierto? Es mi herramienta. Y el lenguaje, la lengua castellana, que para mí es de una belleza increíble, amo nuestra lengua, es tan rica, es tan difícil manejarla en todas sus facetas gramaticales, ortográficas, que sí, me paso el día, primero ahora que tenemos internet, tengo online todo el tiempo el diccionario de la RAE, que es www.rae.es, y dentro de ese diccionario tenés el diccionario panhispánico de dudas, que es para las dudas gramaticales. Estoy todo el día buscando palabras, y cómo se dice esto, y cuál es la preposición. Y estoy todo el día leyendo y estudiando, sí. Creo que es la única forma de llegar a cierta excelencia. Yo soy muy autoexigente. Así todo, siempre hay algo para corregir, siempre. Últimas 2 preguntas. Dale. María Cristina Martínez Cardona nos pregunta, ¿hay temas que no abordarías en tus libros? No sé, puede ser que algún tema no lo tocaría. Ser que hay temas que no tocaría, quizá porque a lo mejor sentiría que la gente todavía no lo podés tocar sin generar a lo mejor que la gente se sienta como afectada. Sí, hay temas que sí, que no tocaría. Pero ahora, a lo mejor dentro de unos años, sí, me siento con más libertad. Y Majo Díaz consulta, hola Flor, ¿alguna vez ayudaste a una investigación de una novela para alguna autora amiga? Besos desde Misiones. A veces me preguntan, Flor, ¿qué libro usaste para investigar tal libro? Y les paso los nombres de los libros con los que yo trabajé. Hacer investigación, no. Yo tengo amigas que escriben histórico como Gloria B. Casañas o Claudia Barzana y a veces, Glorita por ejemplo a mí me ayudó una vez mucho con un material muy interesante sobre todo el comercio negrero en Buenos Aires, o sea sobre el comercio de esclavos africanos. Me dio un material muy muy interesante, de hecho yo se lo agradezco ahí en el libro, pero yo lo que doy son nombres de libros, a lo mejor algún pequeño asesoramiento, pero así participar activamente de una investigación, no. Ahora sí la última. Dale. Me gusta porque incluye a Miguel, por eso la quiero preguntar. Pregunta, Gabriela Gilio, Miguel, tu marido, ¿inspiró alguno de tus personajes o es alguno de ellos? ¿Cuál? Ay, madre mía. Y sí, en cierto modo, hay mucho de Miguel en mis personajes porque es la persona que tengo al lado desde hace casi 28 años. Un escritor trata siempre de separar lo que es su personalidad, su carácter y no transferirlo al libro, pero inevitablemente algo siempre se termina, la impronta siempre está. Sí, hay una anécdota muy graciosa, estábamos en la cocina un día, yo estaría lavando el plato, no sé, y le estaba contando a Miguel una escena de Roger Blackraven, que es el protagonista del Cuarto Arcano, y después de que terminé de contarle la anécdota en la que Roger
tiene un papel importante, me dice, ah, pero yo soy Roger, me dice, convencido de que me había inspirado en él para esa escena. Pero no todos los aspectos, digamos los aspectos más generales sí puede ser. Como les digo, es muy difícil sustraerse a la realidad de uno al momento de crear. Es muy difícil por más que uno trate de hacerlo. Bueno, ya está. ¿Sí? Cerrando, ¿sí? Bueno, gracias por haber participado. Como siempre, son tan fieles conmigo y me acompañan a todos lados. Bueno, si Dios quiere, nos vemos el sábado en la feria. Y acuérdense que este video va a estar en la página, en YouTube, me gusta leer, así que si los que no pudieron verlo, le cuentan a los demás que lo van a poder ver tantas veces como quieran, porque va a quedar grabado. Gracias, los quiero, que Dios los bendiga.